Ahí ven mi diapositiva. Sí, Sí, se ve bien. Bueno, avísenme nomás. empezamos. Bueno, la idea de la clase era hablar un poco, continuar en realidad con accidentes cerebrovascular, pero esta vez en resonancia, ya que Belén dio algo de tomografía. Bueno, como sabemos, el accidente cerebrovascular es un síndrome clínico caracterizado por un rápido desarrollo de signos neurológicos focales que persiste por más de 24 horas sin otra causa que no sea de origen vascular. Y podemos clasificarlas en dos tipos, que tenemos el isquémico y el hemorrágico, siendo el isquémico el que más predomina en un 80% de los casos. La isquemia cerebral es la causa de una oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias, como el ataque isquémico transitorio o permanentes, produciendo un daño neuronal irreversible. Y en la hemorragia intracerebral tenemos la ruptura de un vaso que da lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo, tanto del espacio subaracnoideo nodular, porque ya se había dado una clase de los hematomas. Vamos a hablar más de las hemorragias intraparenquimatosas. Bueno, con respecto al accidente cerebrovascular, es importante que nosotros a través de las imágenes podamos establecer o informar qué tiempo tiene ese accidente cerebrovascular, porque no podemos guiarnos por la sintomatología de los pacientes, porque suelen ser pacientes añosos, o la ACV se suele producir cuando están durmiendo, entonces no tenemos la última hora exacta donde el paciente lo podamos ver bien. Entonces es importante en el diagnóstico por imagen establecer una edad del accidente. Bueno, tenemos cinco tipos: el hiperagudo temprano, que es hasta las 6 horas, el hiperagudo tardío, que es hasta las 24 horas, el agudo, que es dentro del primer día hasta los 7 días, el subagudo, que es de la primera semana hasta la tercera semana, y el crónico, que ya es más de 13 semanas. Bueno, armé más o menos este cuadro para que sea un poco más didáctico, para ver cómo se comportan las diferentes etapas en las imágenes en resonancia. Lo más sensible para ver un accidente en estadio muy temprano suele ser el mapa DC y la difusión. El mapa DC en sí suele ser un poco más sensible que la difusión. Ya a los pocos minutos de haberse establecido el accidente podemos encontrar una caída de la señal en el mapa DC. Esta reducción de la señal tiene una máxima de 2 a 3 días y puede persistir hasta los 10 días. Por eso es que puse la diferencia de tamaño, ¿no? En el circulito, acá si vemos la fila del mapa DC, que acá en la etapa aguda puse un circulito más grande porque ahí tiene una caída máxima de señal. Cabe señalar igual que tanto la difusión como el mapa DC puede no tener resultados positivos dentro de las 2 o 4 horas, es una de las posibilidades. Como regla general podemos decir que con respecto al mapa DC, si nosotros tenemos una caída de la señal en el mapa DC, sí o sí estamos frente a un ACV de menos de 15, de una semana. Con respecto a la difusión, vamos a ver una restricción en la difusión. No siempre está al inicio, no siempre vamos a encontrarlo en el hiperagudo temprano. Y va a haber una señal baja aproximadamente, lo más común es a los 3 o a los 4 días. Esta difusión va a permanecer en el estado agudo, subagudo, y en el crónico va a sufrir una como normalización en la fase más temprana y puede volver a tener una caída de la señal, una hiperintensidad, luego de que se produce alguna encefalomalacia quística. Volviendo al mapa DC, dijimos que va a tener una restricción una caída de la señal, en la etapa hiperaguda, en la etapa aguda, y en la subaguda vamos a tener el fenómeno de pseudonormalización, que significa que el mapa DC va a empezar a levantar, digamos que se va a hacer un poco más isointenso respecto al parénquima, y luego
vamos a tener una hiperintensidad que va a persistir. Esta suele persistir ya en la fase crónica. Bueno, con respecto al flare, la intensidad, bueno, primero en el hiperagudo va a ser variable. Puede tener una hiperintensidad que es en realidad más de una arteria al inicio, y cuando supera las 6 horas ya va a ser bien hiperintensa la zona que está afectada. En la etapa aguda también va a ser hiperintenso, y esto va a persistir en la subaguda y en la crónica. En la crónica lo que puede variar un poco es cuando se presenta la gliosis o una encefalomalacia, que vamos a ver regiones más hipointensas. Con respecto a la secuencia T1, con respecto en las etapas hiperaguda, vamos a tener, se va a ver más isointenso respecto al parénquima. En las hiperaguda un poco más tardío, que cuando supera las 16 horas, va a ser un poco más hipointensa la señal. En la etapa aguda va a persistir esa hipointensidad, pero podemos encontrar algunas áreas más hiperintensas, lineales, como quise representar ahí, como serpiginóceas, que es más de la cortical, y que se representa con necrosis cortical. Es la necrosis cortical y puede darse arriba de los 3 a 5 días. En el subagudo pasa algo similar, tenemos también una hipointensidad, y vamos a encontrar esa necrosis cortical con unas imágenes serpiginosas, lineales, hiperintensas, también arriba de las 2 semanas, lo más frecuente. Y en el crónico parecido, hipointensidad, y podemos llegar a encontrar esa necrosis cortical, pero ya es muy, muy raro de ver en realidad ya cuando supera el año. Perdón. Con respecto al contraste, tenemos que, bueno, en la etapa hiperaguda temprana va a haber un realce de la arteria hasta antes de las 2 horas, realce arterial. Realce del parénquima se va a dar más en los incompletos, de 2 a 4 horas. Lo mismo pasa en el hiperagudo tardío, vamos a tener un realce arterial, el parénquima va a realzar en los incompletos, y acá podemos encontrar también un realce meningio. Con respecto al agudo, también vamos a tener realce arterial, que se va a ir desvaneciendo a los 7 días, y el realce meningio también puede ocurrir en esta etapa. Acá vamos a tener también realce parenquimatoso de 5 a 7 días, más en los infartos incompletos. Y en la fase más crónica vamos a también, podemos llegar es muy raro que en realidad haya un realce después de las 4 meses, pero puede estar ese realce, ¿no? Con respecto al T2, es un poco variado. El T2 en la etapa más hiperaguda temprana puede ser una lesión isointensa, y puede verse pérdida de flujo en la carótida ipsilateral antes de las 2 horas de haberse producido el infarto. Y en el tardío también vamos a tener una hiperintensidad que se va a dar cuando supera las 8 horas. Con respecto a la etapa aguda, también va a persistir esa hiperintensidad, y en el subagudo vamos a tener una máxima hiperintensidad, y acá va a ocurrir el fenómeno de Fugin, no sé cómo se pronuncia, pero es como se dice como como que se nubla, como una niebla que aparece de 2 a 3 semanas, algo más isointenso, una lesión un poco más isointensa. Y en el crónico va a persistir la hiperintensidad. Bueno, y con respecto a la última secuencia, que es la secuencia de susceptibilidad paramagnética, que es para ver más la presencia de una hemorragia, vamos a ver que la transformación hemorrágica va a ir desde pequeñas áreas petequiales hasta grandes hematomas parenquimatosos, y vamos a tener que en la etapa hiperaguda tardía es muy improbable en realidad que se produzca antes de las 12 horas esta transformación hemorrágica.
suele ocurrir un poco más dentro de las, superadas las 24 horas en realidad. La mayoría de los casos sí o sí tiene una transformación hemorrágica a los 4 o 5 días. Y esta transformación ya es muy poco frecuente, superada la semana del accidente cerebrovascular. Bueno, más o menos con esto vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos una ACV hiperagudo temprano, es una mujer de 49 años con debilidad y rigidez en la extremidad inferior derecha. Y en la primera imagen podemos ver en una difusión en la que podemos ver esa imagen que restringe en la corteza con caída de la señal en el mapa ADC. En la secuencia FLAIR podemos ver un área con una señal alta. Abajo tenemos T1 con contraste, donde vamos a ver esas pequeñas líneas que van a corresponder al realce arterial. En la secuencia T2 vamos a ver una señal hiperintensa, pero también se van a observar otras áreas hiperintensas que no son específicas y hay que saber diferenciar de las que son realmente del ACV. Y bueno, todo esto con respecto a la secuencia, la SWI, podemos ver que no se puede observar una transformación hemorrágica. Bueno, y con estos hallazgos podemos decir que estamos frente a un ACV hiperagudo temprano. Otro ejemplo, un subagudo, una mujer de 87 años con hemiparesia izquierda, de inicio desconocido. Tenemos en este ejemplo no estaba la difusión, pero tenemos el mapa ADC, donde podemos ver esa área con caída de la señal, que al tener, en la unión parieto-occipital derecha. Después en FLAIR podemos ver un aumento en la señal en la misma área. En el T1 vamos a ver una hipointensidad, y en el T1 con contraste podemos ver ese realce de parénquima en toda la zona afectada. Y en el T2 podemos ver una hiperintensidad de señal. Entonces, con estos hallazgos podemos decir que estamos frente a una lesión de mayor a una semana, una ACV subagudo. Bueno, y otro ejemplo de un ACV crónico, un hombre de 82 años con diabetes, hipertensión y una alteración en el estado mental. Podemos ver en la primera imagen, en la difusión, cómo hay una restricción en una caída de la señal, con caída de la señal en el mapa ADC. Perdón, me confundí. Hay una restricción en la difusión y en el mapa ADC lo tenemos alto. Hay una hiperintensidad, y eso significa que estamos frente a un crónico. En los más tempranos no presentaba esta hiperintensidad. Con respecto al T1 tenemos una baja intensidad, el T1 con contraste no presentamos realce, y en el T2 tenemos un área hiperintensa. Bueno, con respecto al ACV hemorrágico, vamos a hablar rápidamente. Engloba todas las hemorragias espontáneas intracraneales, que excluyendo que los de origen traumático pueden ser primarias y secundarias. Las primarias son hemorragias espontáneas sin el antecedente de traumacirugía. En un 70-80% de los casos, estos son producidas por la ruptura de los vasos pequeños dentro del parénquima cerebral, eventos relacionados con patología de origen hipertensivo o amiloideo. Y el secundario se produce en relación a vasos anormales, a anomalías vasculares, lesiones parenquimatosas, etc. Bueno, para entender un poco con respecto a las imágenes, acá en los hematomas, vamos a hablar un poco del estado de degradación de la hemoglobina, del estado del glóbulo rojo, cuando está roto, cuando no, y algunas secuencias que son útiles, más la que vamos a usar es el T1, T2, también podemos usar T2 gradiente y T1 con contraste. Acá tenemos que las sustancias paramagnéticas alteran el tiempo de relajación normal de los tejidos, y estos tiempos son los que van a originar la señal característica en la resonancia. Esa sustancia paramagnética, que es lo que elimina el hematocrito, altera el comportamiento de las moléculas de agua que se encuentran en su proximidad, y ahí es que produce ese acortamiento de los tiempos en T1 y T2, produciendo una hiperintensidad en T1 y una hipointensidad en T2. Bueno,
Con respecto al estado de degradación de la hemoglobina, bueno, esto es un poquito, bueno, engorroso, más o menos repasar un poco bioquímica de primer año. Podemos decir que la aparición del hematoma depende de gran parte de las propiedades paramagnéticas de los productos sanguíneos y de su compartimentalización, o sea, si están dentro o fuera del hematocrito. La hemoglobina y la sustancia que contienen hierro tienen diferentes efectos magnéticos sobre el tejido cerebral que lo rodea, y en su forma circulante la hemoglobina alterna entre oxihemoglobina y desoxihemoglobina, mientras el oxígeno va intercambiándose en los diferentes tejidos. Para poder unirse ese oxígeno a la hemoglobina, el hierro, la hemoglobina debe estar reducida, el hierro de la hemoglobina debe estar reducido en estado ferroso. Cuando el glóbulo rojo sale de la circulación, no se puede producir esa reducción del hierro en estado ferroso en la hemoglobina, y ahí es que comienza la degradación. Entonces, luego de la salida del glóbulo rojo del vaso, la oxihemoglobina se va a transformar en desoxihemoglobina y pasa a un estado férrico, transformándose en metahemoglobina, que ocurre aproximadamente a los 3 a 14 días. Pero esta metahemoglobina está dentro del glóbulo rojo, o sea, es una metahemoglobina intracelular, y entre el séptimo 14 días se produce la lisis del glóbulo rojo y esta metahemoglobina pasa a un estado extracelular. La metahemoglobina se sigue desintegrando fuera de la célula y ahí va a separar sus componentes en globina y el grupo GEM, que va a derivar en hemosiderina y ferritina, que son los componentes finales. Rápidamente, los cambios de morfología de los glóbulos rojos, que como conocemos, los glóbulos rojos son bicóncavos. Luego de que salen del torrente sanguíneo, pierden su morfología normal, aproximadamente a las 6 horas más o menos, y se vuelven un poco más esféricos, y se los denomina esferocitos. Después, durante los primeros 3 días, que el glóbulo rojo se va a empezar a achicar y se deforma, produciendo todas estas espículas en la superficie, formando el esquinocitos. Luego se produce, va perdiendo todas estas espículas, se va achicando de tamaño y agarra una forma microesferocítica, y ya a partir del séptimo día, durante la segunda semana, se produce la ruptura del glóbulo rojo, y vamos a ver todos esos fragmentos. Y la otra imagen es los macrófagos que fagocitaron a los elementos de las ferritinas y la hemosiderina. Bueno, se van a describir 5 etapas en el hematoma. Tenemos el hematoma hiperagudo, que es el primer día hasta menos de las 6 horas. El hematoma agudo, que es del primer al tercer día. El subagudo precoz y el subagudo tardío, 4 a 7 días en el precoz, 8 a 14 días en el tardío. Y el hematoma crónico, que es más de 15 días. Perdón, el otro quedó nomás. Y bueno, vamos a empezar con el hematoma hiperagudo, que es menos del primer día. Bueno, inmediatamente después de que se produce la extravasación de sangre en forma se produce la extravasación de sangre en forma de coágulo laxo con el glóbulo rojo y las plaquetas. Bueno, estamos hablando de la ruptura, de haberse iniciado la ruptura del vaso. También se rompe la barrera hematocefálica, y ahí es donde vamos a empezar a ver un edema, los glóbulos rojos bicóncavos con oxihemoglobina en su interior. Comienza la degradación y van a la desoxihemoglobina de la hemoglobina, y se transforma en desoxihemoglobina, y además este glóbulo rojo se transforma en esferocito. Esta oxihemoglobina es diamagnética, que significa que no produce cambios significativos en la señal, la resonancia en la sangre. Entonces el hematoma, vamos a verlo, isointenso en la secuencia T1, como podemos observar en la primera imagen, e hiperintenso en la secuencia T2. Bueno, el hematoma agudo, del primer al tercer día,
que en esta etapa comienza ya la organización del coágulo con fibrina en su interior. Al segundo día se va a producir la reparación ya de la barrera hematocefálica, ya va a haber vasos de neoformación, comienza la formación del edema, acá ya vamos a empezar a ver edema en la periferia, algo más característico de esta etapa, que es ese edema que se forma en la periferia del hematoma, y se va a producir ya la retracción del coágulo con concentración de los glóbulos rojos. Acá los glóbulos rojos se van a transformar en esquinocitos, va a predominar la desoxihemoglobina, entonces vamos a ver en T1, se va a ver levemente hipointenso el interior del hematoma, y en T2 vamos a ver esa hipointensidad, que con esa hiperintensidad circulante perilesional que corresponde a el edema. Esta baja señal se va a dar por la hemoconcentración y la restricción del coágulo. Ahí no, ahí está. Bueno, la otra etapa es ay, me salté una etapa, creo, precoz. Acá, perdón, ahí estamos. El subagudo precoz, que es del séptimo al cuarto al séptimo día. Acá ya el coágulo se empieza a organizar mejor y continúa la recuperación de la barrera hematocefálica. Acá ya vamos a tener bastante edema. La oxidación de la molécula pasa a metahemoglobina. La metahemoglobina, que es una sustancia paramagnética, entonces por eso se va a producir esa hiperintensidad en T2 y hipointensidad en T1. El hematoma subagudo tardío, que va a dar de 8 a 14 días, que comienza la desintegración ya del coágulo y del hematoma, y comienza la transformación en una laguna como de desechos de la célula, de detritus, y el edema comienza a disminuir. Y esto se cumple a partir de la primera semana, empieza la lisis de los glóbulos rojos y se transforma en esquinocitos. En esta vamos... continúa la degradación de la molécula de hemoglobina, la metahemoglobina ya va a estar fuera del glóbulo rojo, y persiste el efecto paramagnético en T1, como dijimos. Entonces vamos a ver la hiperintensidad en T1, y en T2 vamos a encontrar hiperintensidad con ese edema perilesional. Y por último, el hematoma crónico, que es mayor de 14 días. Este ya dura meses o años, puede durar. Y este hematoma comienza ya a disminuir de tamaño. Se va a empezar a ver como unas estrías lineales en el parénquima, más por la contracción del hematoma. Ya no vamos a tener casi nada de edema. Más se suele persistir, digamos, la lesión en los hematomas que son bastante grandes. No hay glóbulo rojo en el interior, entonces solo algunos leucocitos en la periferia del hematoma. Continúa la degradación de la hemoglobina, se produce la degradación del hierro por los fagocitos, por los macrófagos, y lo que vamos a encontrar acá es se va a visualizar como una cicatriz curvilínea de baja intensidad de señal. La primera imagen es un T2, y la segunda es un ecogradiente T2, y vamos a poder observar como esa imagen curvilínea hiperintensa, hipointensa en la zona donde ocurrió el hematoma, con esa área de retracción de los ventrículos, que es algo como cicatrizal, digamos, del hematoma. Bueno, y eso es todo. Un poquito largo.